sombras que deberían permanecer siempre cerradas. Pero hoy vamos a abrir una. Acompáñanos. Encendamos la luz y borremos las sombras para siempre. Comienza Luces y Sombras con Asunción Saraís y Eduardo Díaz. Buenas tardes a todos nuestros seguidores y bienvenidos un día más a Luces y Sombras. Como siempre me acompaña mi compañero Eduardo Díaz. Buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy creo que traemos un tema que no por haberse tocado en otras ocasiones deja de ser interesante, que no por ser un tema que ha tocado mucha gente también no deja de ser interesante. Entonces, bueno, yo creo que podremos sacar alguna conclusión, como siempre ocurre muchas veces en este programa, con cosas del pasado que nos retrotraen al presente totalmente. Sí, y es que desgraciadamente es así, y el que no lo quiera ver, pues yo creo que tiene un serio problema. Y es que normalmente lo que vivimos en el presente suele ser consecuencia de todo lo que se ha hecho, de todo lo que se ha, entre comillas, sembrado, o de todo lo que se ha provocado en el pasado. Por eso en muchas ocasiones cuando nosotros decíamos es que es muy difícil que podamos evolucionar como especie si nos han borrado el pasado. Claro. Porque nuestro pasado no está nada claro. Hoy no es ese el tema. No es exactamente ese, evidentemente. Pero sí tiene sus vinculaciones. Vamos a ver, lo que vamos a tratar de hacer esta tarde es vincular hechos que ocurrieron en el pasado con cosas que siguen siendo hoy, por desgracia, de una vigencia total y absoluta. Sí. Entonces, bueno. Y ver qué correlación tiene, que es muy difícil, ¿eh? Y cómo se fragua. Y desde dónde que se tenga conocimiento. Que es muy difícil porque hay que abrir muchos frentes a la vez. Sí, evidentemente. Entonces es muy complicado, pero bueno. Bueno, yo les voy a comenzar contando una historia. Bueno, la idea de que los gobiernos y las agencias de inteligencia llevan a cabo desde antaño, no desde hace unos años para acá, sino desde antaño, actos de terrorismo llamados de bandera falsa, ha sido siempre ridiculizado y tachado, además de teoría de conspiración, casi siempre, por los medios más oficialistas, a pesar de la existencia de una gran cantidad de casos que están absolutamente documentados. De esos casos es de los que vamos a hablar hoy. Y además es verdad que últimamente, y por desgracia, los hemos tenido a cada momento, tanto en el extranjero como en nuestro país. Ya. Es decir que por eso hablaba antes, o decíamos antes, lo de que conocer el pasado para entender nuestro presente. Porque es que el tema de bandera falsa, que se puso muy de moda a partir precisamente de los atentados del 11 de septiembre. Sí. O por lo menos fue una de las primeras veces que yo oí el término bandera falsa. Lo que está claro es que esto viene desde antaño, no es de ahora. Ha estado siempre en la historia. Y lo que les quería decir es eso, es decir, que no vayan a creer que esto es algo de nuestros tiempos, única y exclusivamente. Porque si nos remontamos hacia atrás en la historia, veremos que incluso en la Roma antigua ya se utilizaban este tipo de ataques. Pero bueno, ¿qué es una operación de falsa bandera para aquellos que no lo sepan? Pues es ni más ni menos que operaciones encubiertas llevadas a cabo por gobiernos, corporaciones, empresas, organizaciones, pero que están diseñadas para aparecer como si fueran llevadas a cabo precisamente por otras corporaciones, otros gobiernos, otras empresas, otras entidades, lo que sea. Sí, Entonces vamos, se trata de hacer tú una cosa y echarle la culpa al otro. Evidentemente por interés. Que te den el argumento o la baza que tú necesitas, por ejemplo, para emprender una acción de venganza. Exactamente. Exacto. Es decir, yo me quiero vengar de ti. O yo quiero atacarte porque yo necesito tal cosa y voy a hacer ver
voy a hacer ver a la que el malo eres pública tú. de que tú me has atacado primero, de que tú estás provocando. Exactamente, eso sería una operación de falsa bandera. Bueno, es un dato muy curioso que yo sinceramente desconocía, y es que el origen de las operaciones de falsa bandera se encuentran en el ámbito naval. Es decir, antiguamente un barco podía izar un pabellón falso para poder acercarse al enemigo sin levantar sospechas. Sí. Y entonces atacarlo por sorpresa. De ahí viene el término de operaciones de falsa bandera. Sí. Es decir, Sí, tú podías vamos. izar una bandera amiga para acercarte sin levantar sospechas de ningún tipo a otro barco. Eso me recuerda a algunas películas que hay ya de hace años de barcos piratas Sí, que iban con bandera de Inglaterra, por ejemplo, o de Holanda o de Francia. Exactamente, y cuando Y ya que- se aproximaban sí. era cuando izaban la bandera Sí. pirata y demás. Bueno, pues de ahí viene el nombre de operaciones de bandera falsa. Hoy haremos un repaso por las más importantes que han ocurrido, pero no vayan ustedes a creerse que las más importantes ocurrieron a partir del siglo pasado. No. Les hablaba antes de la antigua Roma. Y efectivamente, aquí está lo que ocurrió. Se supone que la noche del 19 de julio, del año 64 antes de Cristo. Y es el gran incendio de la ciudad de Roma. Bueno, ese gran incendio estalló cerca de lo que se conocía como el Circus Maximus. Y después de la quema no controlada durante 5 días, 4 de los 14 distritos romanos fueron reducidos prácticamente a cenizas. Y 7 resultaron gravemente dañados. ¿Qué pasa? Resulta que Nerón quería construir una serie de palacios a los que pensaba poner el nombre de Nerópolis. Pero él quería construirlos donde estaba la ciudad. Ya. Entonces él lo presentó porque un tercio de la ciudad de Roma, para hacer realidad esos sueños de Nerón, un tercio de la ciudad de Roma tendría que ser demolido. Sí. Esto se presenta en el Senado y el Senado rechaza la idea. No la quiere, no la admite. Entonces, ¿qué pasa? Que el fuego hizo justo lo que Nerón necesitaba. ¿Qué pasa entonces? No iba a cargar Nerón con todas las culpas. Hombre, iba siendo el máximo responsable. Exactamente. O la cabeza visible. ¿Qué hizo? Del imperio. Se hizo correr la voz por toda la ciudad de Roma de que los cristianos habían comenzado ese gran incendio. No. Los ciudadanos de Roma creyeron esa mentira, de tal manera que el apóstol Pedro fue crucificado, el apóstol Pablo decapitado, muchos jóvenes murieron entre las fauces de los leones, otros fueron quemados vivos. Es decir, una operación de bandera falsa claramente, donde los malos eran los cristianos y por lo tanto son quienes pagan esos afanes de Nerón por construir esa Nerópolis. Ya. Fíjense que nos encontramos con una operación de bandera falsa en la antigua Roma. Bueno, venimos un poco más adelante en el tiempo y nos encontramos con otro caso significativo. Significativo porque casi todas las historias que yo les voy a contar están prácticamente comprobadas una tras otra. Una frase del magnate de la comunicación William Hearst pone de manifiesto hasta qué punto Estados Unidos tenía interés en participar en el conflicto entre Cuba y España a finales del siglo XIX. La frase de William Hearst era: pongan las fotos que yo pongo la guerra. Bueno, pues la extraña explosión del acorazado Maine, que Washington esgrimió como casus belli o causa bélica o causa de guerra contra España, está plagada de sombras. Numerosas investigaciones apuntan a un accidente o, lo que es peor, a un montaje de los Estados Unidos para tener la excusa perfecta para intervenir en la guerra. Ya. El conflicto que se generó a raíz de lo que ocurre con el Maine puso fin al dominio español en Cuba y en Puerto Rico, además de Filipinas también, mediante el Tratado de París firmado el 10 de diciembre de hace más de 100 años. Sin embargo, a pesar de haber transcurrido más de un siglo después de todo esto, las causas de la explosión del Maine están lejos de aclararse, ni siquiera a día de hoy se han aclarado. Las reiteradas negativas, curiosamente, de Estados Unidos para realizar una investigación imparcial
han reforzado la hipótesis de quienes aseguran que todo fue un pretexto de los norteamericanos para iniciar las hostilidades. A mí esto sí es verdad que me recuerda mucho al 11 de septiembre, sobre todo por no la negativa de Estados Unidos a investigar lo que ocurrió el 11S, sino porque ellos se protegieron en una versión y no la han soltado. Ya. Y es lo mismo que ocurrió en el caso del Maine, ¿vale? Bueno, desde que el Maine llegó al puerto, curiosamente, y esto también me recuerda al 11 de septiembre, desde que el Maine llega al puerto, es decir, nadie sabía que iba a pasar nada con el Maine, se supone. Bueno, pues estuvo con unas medidas de seguridad tremendas. De hecho, el capitán del buque, Charles Sykesby, no permitió que los marines bajaran a tierra, aunque sí a los oficiales. Esto me recuerda cuando las medidas de seguridad de este buque, me recuerda mucho la historia que circuló no por las redes, sino incluso hasta en otros medios, el tema de que la FEMA se encontraba ya en Manhattan la noche antes de la caída de las Torres Gemelas. Es decir, ya estaban protegiendo algo o estaban preparados para algo, pues lo mismo ocurrió con el Maine. Estaban haciendo un simulacro de una gran catástrofe. Sí, bueno, pues con el Maine de alguna manera las medidas de seguridad también eran superiores a las normales cuando se suponía que allí no tenía por qué pasar nada. Ya. Vale. Bueno, cuando el 15 de febrero se produjo la explosión en la que murieron 261 soldados, el gobierno estadounidense le achacó una mina submarina y responsabilizó a España. Por su parte, las autoridades españolas evidentemente negaron cualquier implicación y se mostraron dispuestas a colaborar con los estadounidenses para aclarar los hechos. Esta oferta fue rechazada por Estados Unidos. Ya. No quiso que España interviniera en la investigación para aclarar los hechos. Bueno, pues tras muchas investigaciones parece que todo apunta a que la explosión no fue un accidente, sino que fue provocada por los propios estadounidenses para tener un pretexto para involucrarse en la guerra. Para ello se basan en la explosión que se produjo en una zona cercana a la tripulación y no a la de los oficiales. Como consecuencia, solamente fallecieron 19 de los mandos del buque, mientras que pereció el 70% de los soldados. Es decir, la bomba o los explosivos se colocaron de tal manera que no se llevara por delante a demasiados oficiales, a demasiados altos rangos. Que se llevara por delante a soldados no importaba tanto. Ya. Bueno, pues tampoco ayuda a resolver este asunto que el gobierno de Estados Unidos reflotara nuevamente el barco en 1911 para rescatar los cuerpos y lo volviese a hundir sin permitir que una comisión internacional lo inspeccionara. ¿Para qué? Vale. Es decir, que el Maine guarda su secreto a unos 1100 metros aproximadamente de profundidad. Bueno, ya les he ido dando pautas de, por ejemplo, lo que a mí me retrotrae pequeñas cosas de este episodio, con por ejemplo el 11 de septiembre. Es decir, está claro que esto es algo que se ha utilizado desde siempre y que se sigue utilizando a día de hoy, por desgracia. Pero no nos vamos a centrar siempre en Estados Unidos, por supuesto. Tenemos también otra cosa que se llamó el incidente Manchuria o el accidente Mukden. En el año 1931, los habitantes de Manchuria no estaban por la labor de aceptar el dominio japonés. Y por otro lado, los jóvenes integrantes del ejército de Kwantung no se conformaban con tener el control del sur de la región. El gobierno central de Japón quería evitar a toda costa un nuevo enfrentamiento. Así que los oficiales de Kwantung necesitaban una causa bélica, una causa de guerra, lo suficientemente importante como para poder entrar en Manchuria sin la autorización de Tokio. Este motivo se les presentó en forma de lo que hoy se conoce como el incidente Mukden. El día 18 de septiembre, un tramo del ferrocarril del sur de Manchuria, de propiedad japonesa, fue dinamitado. ¿Qué pasa? Que el ejército japonés culpó del incidente a los disidentes chinos. Entonces ya tenían la excusa perfecta para entrar en Manchuria, para conquistarla. Vemos que los patrones son siempre exactamente los mismos.
Los patrones son siempre exactamente los mismos. Hacer que uno parezca el malo de la película, el que a mí me interesa que parezca el malo, Sí, claro. para poderlo invadir, para poderlo controlar, para poder hacer lo que me salga de las Sí. narices con él. Y que encima el pueblo me dé el apoyo porque nos han atacado. Sí. Está claro. Seguimos, hay más. Tenemos los secretos del incendio del Reichstag. Bueno, una semana antes de que las elecciones generales pudieran colocar a los nazis con el poder suficiente para hacer de Hitler el gran dictador que fue en su momento, el Reichstag, que albergaba el Parlamento del Imperio Alemán, fue incendiado en el año 1933. ¿Qué hizo Adolf Hitler? Bueno, pues Hitler aseguró que los autores fueron los comunistas, que eran unos terroristas todos. Claro. Y que había pruebas secretas que pronto se harían públicas. O sea, ellos tenían las pruebas de que esto había sido hecho por comunistas. Este incendio, ¿no? Esta sede que fue incendiada. Estas proclamas vinieron a sumarse a semanas de violencia callejera organizadas por los nazis, diseñados para provocar en el público un miedo patológico a los comunistas. Ya. Vale. Al día siguiente, los nazis convencieron también al presidente von Hindenburg de firmar el decreto de Reichstag, que suspendía casi todos los principales derechos civiles establecidos en la Constitución de Weimar. Incluso le permitió al gobierno espiar a sus propios ciudadanos, el correo personal y las conversaciones telefónicas sin una orden judicial. Claro, en aquella época no había internet, Ya. con lo cual no podían controlar tanto, pero está claro que se llega nuevamente otra vez a lo mismo, el Sí, control sí. de la población. Total. El control de la población, ¿vale? Después de años de investigación, los historiadores creen que los partidarios de Hitler fueron realmente quienes incendiaron el Reichstag, con Van der Lubbe, un conocido excomunista neerlandés, que se supone que también era pirómano y que tenía algún tipo de deficiencia mental, como chivo expiatorio. Es decir, los historiadores lo que creen es que los que estaban a favor de Hitler fueron quienes quemaron este edificio. Sí. Hitler salió del embrollo diciendo que habían sido los comunistas y esto dio paso a un mayor control. Se suspendieron los derechos civiles de los ciudadanos en Alemania y se controlaron los correos, o sea, las cartas, se controlaron los teléfonos, se controlaron todo este tipo de cosas y evidentemente se culpó nuevamente a alguien que no tenía nada que ver con la historia. Pero bueno, les sirvió para lo que les sirvió y Ya. para lo que necesitaban Ya. en ese momento. Bueno, el general nazi Franz Halder declaró durante los juicios de Nuremberg que el líder nazi Hermann Göring había admitido haber prendido fuego a la sede del Parlamento alemán en 1933 para culpar falsamente a los comunistas por el incendio provocado. Es decir, en los juicios de Nuremberg parece ser que Göring admite la quema por parte de los alemanes del Parlamento en el año 1933 y le echa la culpa a los comunistas. Ya. O sea, es que a mí me llama la atención porque es calcado. Bueno, no exactamente calcado porque ahora hay muchos más métodos, ¿no? Es decir, hay más cosas que espiar por un lado y también tenemos el Photoshop para alterar fotos, tenemos un montón de cosas Sí, sí. para que nos hagan creer lo que ellos quieren que creamos, ¿vale? Pero está claro que los métodos y la forma de hacerlo era exactamente la misma. Tenemos la guerra de invierno contra Finlandia. Bueno, pues el 26 de noviembre del año 39, de 1939, el ejército soviético disparó su artillería contra la pequeña villa rusa de Mainila, que está situada al norte de San Petersburgo. Y los líderes soviéticos culparon a Finlandia de haber causado el ataque, inventando pérdidas militares además de las civiles. Otra cosa también, inventando pérdidas militares y civiles. Sí. ¿Vale? Otra cosa que sigue casando con lo que está ocurriendo a día de hoy. Bueno, pues la Unión Soviética utilizó este incidente, como se ha seguido utilizando hasta el día de hoy, como excusa para iniciar la invasión de Finlandia 4 días después. De acuerdo a los archivos del líder comunista Andrei
Zhdanov, perdón, el incidente fue planificado para culpar a Finlandia y para iniciar una ofensiva en donde la Unión Soviética ocuparía Finlandia en menos de 2 semanas. Está claro, blanco y en botella, bandera falsa. Bueno, en otros casos las operaciones de falsa bandera tienen una finalidad exclusivamente política, no bélica, sino simplemente política, como puede ser derrocar un gobierno o favorecer un golpe de Estado. En el año 2013, la CIA reconoció que la operación Ajax, organizada en el año 53 por la propia CIA y el MI6 de Inglaterra, tuvo como objetivo deponer al primer ministro iraquí Mohammad Mossadegh, que era prosoviético, claro, eso no interesaba. El método empleado fue la infiltración de agentes entre los grupos opuestos a Mossadegh, que movilizaron a unos pocos miles de manifestantes y sembraron el caos y la violencia en las calles para justificar la intervención policial. Caos y violencia en las calles. Ya. Vale. Yo es que les voy dando pautas para que se vayan dando cuenta de cómo a día de hoy está ocurriendo exactamente lo mismo, Sí. de una manera o de otra, pero es Sí, exactamente lo mismo. Como está claro que todos los que estén al tanto de cómo está la situación política a día de hoy, no solo en España, sino en todo el mundo, está claro que este método se sigue utilizando. Bueno, el 4 de agosto del año 64, el presidente Lyndon Johnson apareció en la televisión estadounidense para anunciar a la nación que las fuerzas norvietnamitas habían lanzado 2 ataques contra destructores de Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. El 2 de agosto, el destructor USS Maddox alegó haber detectado 3 torpederos norvietnamitas que se le acercaban. Según Washington, el buque se encontraba en aguas internacionales, pero varios historiadores tienen razones para creer que el destructor estadounidense estaba navegando en aguas territoriales de la República Democrática de Vietnam. ¿Qué ocurre? Que entonces estalla un combate, después del cual los buques de guerra de Vietnam del Norte resultaron dañados y se retiraron, mientras que el destructor estadounidense no sufrió daño ninguno. El segundo incidente se produjo durante una tormenta tropical en el Golfo de Tonkin, cuando el radar de un destructor estadounidense detectó supuestamente 10 naves no identificadas, aunque ellos las identificaron como procedentes también de Vietnam. Esto estaba claro cómo iba a acabar. El 7 de agosto del año 1964, el Congreso autorizaba al presidente una operación militar a gran escala en Vietnam. Operación que esta vez le salió un poco al revés, pero consiguieron lo que querían, que era la guerra con Vietnam. Nos vamos ahora a otra historia, que esta sí que sigue totalmente vigente a día de hoy, porque es una red de conexión, desde mi punto de vista, entre la élite, por llamarlo de alguna manera, entre jesuitas y toda esta jarca de gente que está por encima de todos nosotros y que nos controla y que nos gobierna como le sale de las narices. ¿Qué ocurre tras la Segunda Guerra Mundial? Bueno, que Estados Unidos patrocina y organiza actos de terror para atribuirlos a movimientos de izquierdas. Si recuerdan el programa que hicimos en el que hablábamos del COINTELPRO y de cómo se infiltraron en los grupos de movimientos nazis, en grupos pacifistas, en todo este tipo de historias, veremos que esto ya ocurrió antes de esa época. Es decir, ya acabada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sigue patrocinando y organizando actos terroristas para atribuirlos a movimientos de izquierdas, a movimientos pacifistas, a todo este tipo de historias. Bueno, después de la contienda, después de esta Segunda Guerra Mundial, la CIA y el MI6 británico empezaron a colaborar a través de la OTAN en lo que se dio por llamar Operación Gladio, que después se convirtió en la Red Gladio. ¿Y cuál era la misión de esta Operación Gladio? Bueno, pues era una forma de presentar a los movimientos de izquierdas europeos como terroristas, infundir terror a la población para que votaran a favor de gobiernos de derechas. ¿Te suena? Un poco.
porque a mí me sigue sonando. La red Gladio, creada por la CIA con el apoyo de la OTAN, eso lo tenemos claro, actuó a partir de 1958 en varios países de Europa, especialmente en Italia. Y es verdad que comienza en Italia a ser donde más fuerza tiene esta red, pero no se vayan a creer que eso se queda únicamente en Italia y en zonas más arriba de España, por decirlo de alguna manera, en Europa. Aquí mismo en las Islas Canarias tenemos constancia de que existió un centro de entrenamiento que pertenecía a la red Gladio. Bueno, pues esta red creada, como les dije, a partir de 1958, especialmente en varios países de Europa y especialmente en Italia, ¿qué hacen? Se dedicaban a cometer atentados de los que se culpaba a la extrema izquierda. Las acciones eran llevadas a cabo en realidad por terroristas de extrema derecha. El objetivo era impedir la llegada al gobierno de partidos de izquierda, particularmente en Italia, del Partido Comunista. El atentado más grave llevado a cabo por esta red Gladio tuvo lugar en 1980 en la estación de Bolonia, donde murieron 85 personas. Se supone que el secuestro y posterior asesinato en 1978 del político democristiano Aldo Moro, que pretendía pactar con los comunistas, se ha relacionado también con la red Gladio. Y se sospecha, yo es que no es que lo sospeche, yo es que estoy convencida totalmente que la red Gladio a día de hoy sigue totalmente activa. Vamos a dar un giro y nos vamos a otro sitio. Nos vamos a Indonesia ahora. Un equipo indonesio de investigación determinó que elementos de las Fuerzas Armadas habían participado en los violentos disturbios de 1998, algunos de los cuales fueron provocados de forma deliberada totalmente. Según The Washington Post, la policía indonesia reconoció que en 2002 el ejército asesinó a varios profesores estadounidenses en Papúa y culpó del crimen a un grupo separatista para conseguir que fuera incluido en la lista de organizaciones terroristas. Seguimos en las mismas. Aquí estamos hablando de la policía y el ejército. Aquí no hablamos de gobiernos en este momento, hablamos de policía y ejército. En otros casos hemos estado hablando de invasiones, de guerras, pero para todos se está utilizando esta misma secuencia de acontecimientos. Tanto es así que el expresidente de Indonesia, Abdurrahman Wahid, también admitió que su gobierno tuvo un papel protagonista en los atentados de Bali en el año 2002. Al final acaban confesando, no todos, pero alguno que otro acaba por soltar la lengua. Sí. Y por supuesto, no me podía olvidar del más famoso, el que cambió el curso de la historia reciente. Y estoy totalmente convencido cuando digo que fue el que cambió el curso de la historia reciente, que fue el 9 de septiembre de 2001, y es el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. ¿Has dicho el 9? Sí. ¿El 11? Perdón, el 11 de septiembre. Estoy yo bonita. El 11 de septiembre de 2001. El 11 del 9. El 11 del 9. Sí, yo estaba con el 9-11. El 11 de septiembre del año 2001. Este suceso responde también a las pautas de la ecuación problema, reacción, solución. Sí. Atentado grave, shock de la población, miedo e incluso deseo de venganza. Y como respuesta, guerras, pérdidas de libertades civiles, mayor control y poder de la población, instauración de una agenda previamente marcada. Y por supuesto la invasión de Afganistán. Afganistán primero y después... Después todo lo que vino después. El asalto a Irak y todo lo que ha venido después. En estos atentados en particular, y quizás con mayor fuerza, porque aquí se alzaron muchísimas voces, con más fuerza que en otros anteriores, surgen teorías que contradicen la versión oficial. Que la versión oficial, todo hay que decirlo, es polémica y es que no hay por dónde cogerla. Y es que las pruebas están ahí, están a la vista de todos. Porque las investigaciones que se han hecho privadas, por decirlo de alguna manera, por organizaciones
que se han llamado a sí mismas organizaciones por la verdad del 11 de septiembre y que constan de ingenieros, de bomberos, de policías, en fin, de todos los ámbitos, de pilotos, de todo, arquitectos, cubren todos los momentos de esa historia. Y las investigaciones han llegado a descubrir cosas como operaciones en las torres días antes. Tenemos lo de la FEMA en Manhattan. Sí. También se habló de que en el edificio 7 habían estado entrando y saliendo personal que no sabían qué estaban haciendo allí, pero que se suponía que era por unas reformas que estaban haciendo en la Torre 7. Sí, sí. Torre 7 que cayó sin que ningún avión impactara contra ella. Torre 7 que, ¿cómo se dice? Contenía en los sótanos el mayor archivo que tenía tanto la CIA como el FBI de un montón de informes secretos, por decirlo de alguna manera, y edificio 7 que también cae sin un motivo aparente, ¿vale? Y edificio 7 que curiosamente 3 cadenas, como una de ellas la BBC, emitieran el derrumbe de esa Torre 7 20 minutos antes de que sucediera. No, eso además yo lo tengo grabado. Y yo eso también lo tengo grabado. Porque es que yo recuerdo haber visto en televisión que decían, atención, noticia de última hora, acaba de caer el edificio número 7. Y lo desmintieron. Sí, no se había caído. No se había caído. O sea, ahí le salió mal. Y después se cayó. Ahí le salió mal, no estuvieron bien coordinados. Las leyes físicas del derrumbamiento del edificio o de los edificios y la fundición de los metales dejan muy poco margen para la duda y mucho para la indignación, para el dolor de enfrentarse con el verdadero rostro de quienes controlan el mundo. Es decir, si algún atentado de bandera falsa está verdaderamente y realmente documentado que se trató de un atentado de bandera falsa, fue precisamente el 11 de septiembre. Yo estoy convencido. El 11 de septiembre. Yo es que no quiero sacar demasiado el tema porque me lío. Yo es un tema que he seguido con muchísima tal, y es que me sigue tantos años después, me sigue indignando totalmente. Hemos hecho varios programas sobre el 11S. Yo sobre todo recuerdo esencialmente 2 que hicimos además consecutivos, y creo que hemos sido los únicos en plan de comunicación que hemos dedicado 5 horas, 3 horas en un programa y a la semana siguiente 2, sí, para hablar del atentado del 11S, y nos hubieran faltado horas. Sí. Pero es que nos faltaron horas. Nos faltaron horas. Y es que es un cúmulo tal iba a decir despropósitos. No son despropósitos. Es que en realidad es un cúmulo tal de aberraciones que se cometen, sí, entre otras por parte del gobierno norteamericano, desoyendo a todo el mundo. Claro, desoyendo desde sistemas de inteligencia británicos, sistemas de inteligencia israelíes, sistemas de inteligencia franceses, por ejemplo, que supuestamente los alertan con días de antelación, con días de antelación, y además diciéndole qué es lo que va a suceder, que es un ataque con aviones secuestrados en suelo estadounidense. Sí. O en cielo estadounidense. Y no se incrementan bueno, no vamos a empezar otra vez. No vamos a empezar con esto. Pero vamos a ver, lo peor de todo, lo peor es que el 11 de septiembre para mí es el principio del fin, y es el principio del fin de la sociedad tal y como la conocemos. Sí, pero además tú en un momento determinado, por ejemplo, has dicho que es uno de los, vamos a decir, atentados de bandera falsa o supuestos atentados de bandera falsa. No, yo lo doy por atentado de bandera falsa, le quito el supuesto. Para mí también, pero no tengo las pruebas para demostrarlas. O sea, tengo muchos argumentos que puedo poner, pero la prueba no la tengo yo. Ya. Yo no puedo demostrar, por ejemplo, que efectivamente, yo qué sé, el servicio de inteligencia inglés alertó de que iba a haber un atentado con avión. Yo puedo buscar el reportaje donde se publica. Sí, exactamente. A lo mejor resulta que el reportaje es falso. Claro, es que vamos a ver, tiene que serlo, porque ¿por qué estaban advirtiendo esos servicios secretos a Estados Unidos si Estados Unidos era quien lo estaba organizando? Pero a lo que voy, o sea, tú has comentado que es uno de los atentados de bandera falsa, supuestos atentados de bandera falsa, donde más voces se elevan
voces críticas, o sea, pidiendo investigación, pidiendo justicia, pidiendo. ¿Qué han conseguido? Nada. Estamos hablando de pleno siglo XXI, donde se supone que la máxima es que bueno, es que lo que voy a decir no me lo A ver, es de risa, ¿no? Pero se supone que entre otras cosas la clase política está al servicio del pueblo, y en lugares como Estados Unidos, en España, en Francia, en Inglaterra, que son supuestamente democracias, tienen que rendir cuenta de todos y cada uno de los pasos que dan. Entonces, ¿qué se ha conseguido? Te pregunto, o sea, ¿se ha conseguido algo? No. ¿Alguien ha asumido la culpa o un error? No. ¿Alguien en un momento determinado ha reconocido que bueno, que a lo mejor quizás por ir buscando una mayor seguridad, porque estaban convencidos de que iba a suceder una catástrofe en plan terrorista, se le fue de las manos, o determinados informes cayeron en manos que no tenían que caer y consiguieron organizar un atentado? O sea, es que es muy difícil, para mí me resulta incluso muy difícil lanzar hipótesis, porque es que de entrada es que esto o está muy bien organizado, y además organizado desde dentro. Sí, claro. O es que Es que yo si no no, creo no en se la entera. yo no creo en ¿Dónde las estaban los casualidades. cazas? Para mí la casualidad no existe. ¿Dónde estaban los cazas? Ya. En unas maniobras lo más Sí. lejos posible de la Sí. zona de Manhattan. Sí. No había ni un solo caza disponible para acercarse a Manhattan. Un piloto es Venga, hombre, en un Estados piloto- Unidos... un piloto es prácticamente imposible, por mucha experiencia que tenga en pilotar un avión, que consiga estrellarse de la manera que se estrella contra la Torre Gemela. No. Pero es que no lo hace uno, Es que lo hacen es dos. que lo hacen dos. Es que lo hacen dos. Yo conozco, saben, los que nos siguen desde hace tiempo saben que a mí la aviación es un tema que me apasiona, y yo conozco pilotos que han hecho en simuladores el intento de estrellar un avión de las mismas características que los que se estrellaron contra las dos torres, y pilotos veteranos con muchísimas horas de vuelo no lo han conseguido. Pero No lo han yo conseguido. sigo Entonces, haciendo la bueno, pregunta, o sea, ¿qué se ha conseguido? O sea, a mí me gustaría que alguien me contestara, o sea, aunque de Estados Unidos, de donde sea, ¿qué se ha conseguido? ¿Alguien ha pagado por esto? no, por supuesto que no. Alguien, ojo, al decir alguien, Alguien que tenga la culpa. no me estoy refiriendo a alguien, al pueblo afgano que recibe la invasión, o Irak, que derrocan el gobierno y todavía están intentando levantar la cabeza de esa guerra civil que Sí. tienen encima. Me estoy refiriendo, ya que hay tantísimas pruebas y hay tantas demandas públicas de los propios norteamericanos, Sí. pidiendo justicia y diciendo de que y aportando pruebas, teóricamente aportando pruebas de que aquí ha sucedido algo que no es es pura y exclusivamente un atentado terrorista. ¿Se ha conseguido algo? ¿Se ha depurado algún tipo de responsabilidad? No, Entonces, y se ha cambiado la historia. se ha cambiado la historia. Claro, pero porque han conseguido lo que querían, que era meternos a todos el miedo en el cuerpo. Y nos lo siguen metiendo para que no nos olvidemos de ese 11 de septiembre. Porque después de ese 11 de septiembre tuvimos un 11M también. Tuvimos un 11 de marzo en España. Eso lo estaba guardando para después. Eso lo estamos guardando. Bueno, después, vale. Pero yéndonos un poco más cerca en el tiempo, tenemos los atentados en París de Charlie Hebdo, Sí, donde fueron en contra totalmente de la libertad de expresión. sí. Ya no solamente de las personas físicas, sino en contra de la libertad de expresión. Tenemos Niza, tenemos por desgracia también Barcelona, y muchísimos más que... Sí, vamos a ver. Que de los que tú has nombrado, yo en algunos, yo particularmente tengo mis serias dudas de que puedan ser atentados de bandera falsa o efectivamente sean determinada cosa. O sea, A ver, lo que sí está claro es que... ahora, para mí, el 11S es otra historia. Pero es que vamos a ver, es que el 11 de septiembre, si ya esto venía desde atrás, desde muchísimo antes, lo hemos visto que viene desde Roma, poco menos, el 11 de septiembre sentó las bases para una serie de cosas. Por ejemplo, una cosa que parece una chorrada, pero que sentó la base del 11 de septiembre, porque eso no había ocurrido antes. El pasaporte de Mohamed Atta, intacto, es encontrado entre las ruinas de una de las torres. Y a partir de ahí, A partir de ahí, cada ataque terrorista que hemos tenido, se ha encontrado el pasaporte o el DNI. Es más,
Yo lo he visto en las redes sociales. Sí, Y he ojo. visto, perdona, he visto la indignación de la gente y a la vez no es pasividad, sino como quien ya uno lo deja porque no puede hacer nada, porque no puede luchar con eso. Y simplemente dicen, bueno, pues habrá que esperar a que aparezca el DNI. Sí, o sea, yo he oído muchas versiones que te dicen, no, no, claro, es que tienen que ir documentados porque si los paran justo antes del atentado sin documentación, se les estropea totalmente el montaje que tienen hecho. Pero una cosa es que tú vayas documentado y otra cosa es que el documento aparezca intacto En cuando el ha habido coche. una explosión, cuando ha habido una deflagración, y ya no te digo lo del 11S. Sí, Eso es ya verdad. clama al cielo. A ver, no quedó un cacho entero del World Trade Center, pero es que me da risa, es que no me puede mover a otra cosa sino a risa, porque es que me parece tan sumamente absurdo. Pero bueno, yo he citado, no vamos a meternos evidentemente con el tema de Charlie Hebdo, ni con Niza, ni con Barcelona, porque entonces no acabaríamos nunca, pero sí que es cierto que son atentados que últimamente, aunque tú con algunos tengas serias dudas, está claro que el patrón que siguen ha sido el mismo. Ahora se ha puesto de moda Sí, sí. lo de las furgonetas o lo de los Sí. camiones. Yo incluso a veces me planteo, bueno, hay quien dice, yo hasta ahí no sé hasta qué punto eso puede ser cierto o no, el tema de los actores, no sé hasta qué punto puede ser cierto o no puede ser cierto. Me parecería ya totalmente delirante que realmente las personas que aparecen en televisión como heridos o como tal o como cual Ya, realmente sean actores. Es que me parecería delirante. ya. Pero tampoco me extrañaría en exceso, puesto que vivimos en un mundo gobernado por Y payasos. sí es cierto que hay determinadas grabaciones que las comparas de un atentado y de otro y hay supuestas víctimas que aparentemente son las mismas. Es lo que parece. Es lo que parece, y si no se le parecen mucho. Claro, si eso no es así y afirmamos eso y lo que ha habido son víctimas reales, o sea, ¿cómo te presentas tú? O sea, vamos, yo sería incapaz de mirar a la cara a familiares o padre, hijo, marido, mujer de uno de los muertos que realmente ha muerto. Ya, Y tú estás afirmando de que ha sido un actor. Pero es que hay determinadas grabaciones que la verdad, sí, te mueven mucho Oh, a pero a mucho, mosquearte. mucho. Te mueven mucho a Mucho. mosquearte. Entonces, bueno, yo creo que, como decíamos antes, el 11 de septiembre sentó las bases de un nuevo mundo, por desgracia en este caso. Sí, De un nuevo y mundo. después hubo secuelas y yo que decía que lo iba a comentar después, voy a hacer una breve reseña, pero muy breve, y me estoy refiriendo al 11M. Al de Madrid. 11M. Hombre, la historia es sutilmente diferente o drásticamente diferente, porque aquí lo que se escenifica y todavía sigue estando ahí presente en la memoria de muchos, depende de con quién hables, pues te lo plantea de una manera o te lo plantea de otra. Para mí, desgraciadamente, de entrada, y lo que se escenifica es a lo bajo que se puede llegar a caer perteneciendo a una clase política, Sí. intentando aferrarte a. Y ahora no voy a decir que uno tenga razón o que no tenga razón. O sea, yo lo único que sé es lo que circula a pie de calle cuando tú nombras el 11M, que además es un tema que prácticamente a nadie le gusta hablar. Se ha Quizás vuelto un sea- poco tabú. Quizás sea porque somos españoles y vivimos en España. Y, esto y nos sucedió toca de aquí. cerca, sí. Y está muy cerca. Mm. Pero estaba gobernando el PP, estábamos en pleno proceso de anterior a la a la votación de unas elecciones generales, nos pilló incluso en proceso de En la jornada de reflexión. la jornada de reflexión y suceden cosas muy extrañas, y que nosotros no tenemos las pruebas, o sea, no tenemos las pruebas para demostrar nada. Sí es cierto que suceden cosas extrañas y para mí absolutamente vergonzosas o denigrantes, o es que ya no sé cómo llamarlas. O sea, cuando tú, por muy convencido que puedas estar, si no tienes las pruebas, porque lo que se ha demostrado en muchos de los casos es que ninguno de los actores en ese momento tenían las pruebas, tú no te puedes aferrar en plan ciego a decir
que es que el culpable ha sido el otro. La organización terrorista ETA, o que el culpable ha sido Al Qaeda. Tú no puedes afirmarlo porque en ese momento no tienes las pruebas. Y si alguien tiene las pruebas, quiere decir que alguien está mintiendo de una manera muy bestia. Porque estamos hablando de que eran los dos grandes políticos, Sí. o sea, los dos grandes partidos políticos, Sí. el que gobernaba y el que aspiraba a quitarle el gobierno, que se lo quitó, con versiones totalmente diferentes y tirándose uno al cuello del otro cuando había cientos de muertos En las calles. en los atentados. Sí. Cuando la gente estaba absolutamente conmocionada y ellos, vamos a ver, sinceramente, Parecía que solamente veían es muy eso. fácil decirlo ahora. Es muy fácil ahora mismo decir determinadas cosas. Suspende las elecciones, suspéndelas, aplázalas un mes. Sí. Por lo menos que la cosa quede más clara, porque y ha habido juicios, ha habido sentencias y nadie está contento. Nadie está contento con lo que ha pasado. Es que es lo mismo, es decir, la versión, a los resultados que se han llegado, a las conclusiones. La conclusión, o sea, la versión oficial, la que existe a día de hoy, no convence a la mayor parte de la gente. No. Por eso digo que es parecido en cierto sentido, aunque no, pero es parecido en cierto sentido al 11 de septiembre, es decir, ahora, en esos juicios, en esas comisiones de investigación se llega a una serie de conclusiones que a mucha gente fuera de esa comisión no convence en absoluto. Sí. Entonces, bueno, yo lo que quería con lo que les he expuesto hoy, lo que quería era simplemente dejarles claro que lo que les hemos dicho siempre, que hay que mirar al pasado para entender el presente e incluso nuestro posible futuro cercano. Es decir, esto no es una cosa de ahora, esto se lleva haciendo de toda la vida, esto lo tenemos ahí, lo tenemos arraigado, por decirlo de alguna manera. Que sea el plan de la élite, que sea, no lo sé, pero lo que sí es cierto es que cada atentado marca un pequeño antes y un pequeño después, excepto evidentemente en grandes cosas como pudo ser el 11 de septiembre, que ahí marca totalmente un antes y un después, pero cada atentado marca un pequeño antes y después, porque de lo que se trata es de enfrentarnos unos a otros, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, enfrentarnos y enfrentarnos, y que pensemos que a mí eso me repatea muchísimo, pero es que llega un momento en que entiendo que la gente lo pida, que pida seguridad por encima de libertad. Es decir, a mí me importa 3 pimientos la libertad, si tú me garantizas seguridad. ¿Seguridad de quién? De los mismos que han organizado todo esto. Porque es que si analizas la historia y tienes un mínimo de apertura de mente, te das cuenta que es que para que tú entres por el redil y funciones y vayas por el camino que ellos quieren, a ti te tienen que cortar la libertad. Y si llega el momento en el cual para guardarte la libertad tienen que provocar determinados hechos para conseguir que seas tú el que pidas y encima agradezcas que te quiten esa libertad porque te están dando la seguridad, es que yo no les va a temblar la mano, es que lo van a hacer. Es que lo van a hacer, claro. Vamos a ver, no es que lo vayan a hacer. Es que lo hacen. Es que lo están haciendo. O sea, yo creo... Y por supuesto, se me olvida algo también, un delito flagrante que se está cometiendo en estos momentos, y es el tema de Siria. Bueno. Que el tema de Siria da para un programa, no para 5. No, da para mucho porque es que en Siria ahora mismo es casi imposible saber qué es lo que está pasando. Exactamente. Pero la gente... Ahora, lo que está pasando no es lógico, lo mires por donde lo mires. Pues dicen que lo no último, tiene ningún tipo de lo lógica. último que ha ocurrido sería también otra vez un ataque de bandera falsa. El tema de lo de culpar de lo del... al gobierno del ataque ataque químico, efectivamente. Ya. Efectivamente. Pero es que desgraciadamente ya hemos entrado en una espiral en la que todo puede ser posible. Puede ser posible que el gobierno sirio haya hecho ese ataque químico. Puede ser que el gobierno sirio sea absolutamente inocente y no lo haya hecho y hayan sido los que para nosotros son nuestros aliados o incluso nosotros mismos. Hombre, que yo sepa, España no ha tenido participación en ese ataque directa. Directa no. No lo sé. Directa no.
es que llega un momento en el cual Es que ya... yo no puedo afirmar Claro, pero es que ese es el problema. Mira, hay una frase que dijo el nazi Hermann Göring, que yo la he traído porque me llamó mucho la atención, porque no estamos hablando que esta frase la dicen después del 11 de septiembre, o después del 11M, o los ataques a Siria, o a Charlie Hebdo, o a Niza, no. Hablamos de un nazi, de la época nazi, ¿vale? Las palabras de Hermann Göring son las siguientes: con voz o sin voz, las personas siempre pueden ser dirigidas. Es fácil. Todo lo que tienes que hacer es decirles que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas, a los comunistas, a quien queramos, por falta de patriotismo y por poner al Estado en peligro. Y añade, funciona de la misma manera en cualquier país. Claro. Y que es así. Y es que es verdad. Y lo gente, decía uno de los que sabía lo que estaba diciendo. diciendo. Y vecinos y amigos que se han llevado fenomenalmente, de pronto son enemigos acérrimos. Enemigos acérrimos. Y es que se creen a pie juntilla lo que le están contando. Exactamente. O sea, no se guían por su instinto, se creen lo que le cuentan. Se crean, exactamente, es que vamos a ver, es que ese es el gran problema, y eso es lo que a mí me está dando miedo, no sé si miedo, si repulsión, no sé cómo llamarlo, pero me pone muy nerviosa lo que ya he comentado muchas veces, ver cómo nos enfrentamos, porque es que nos están enfrentando, al margen de los atentados, y con los atentados de bandera falsa, más nos enfrentan, porque entonces se crean las dos vertientes, los que se creen la versión oficial y los que no se la creen. Y se pueden dar de bofetadas unos a otros, como bien dices tú, tu hermano o tu mejor amigo Sí. puede ponerse en tu contra porque él cree la versión oficial y tú crees que la versión oficial es falsa. Entonces, dividir y vencerás, si es que creo que todo se reduce a algo tan sencillo como pues esto. Si es que como sociedad estamos llegando a tal grado de degradación, de enfrentamiento, de disputa. Si tú eres capaz de matar a alguien, por ejemplo, por un partido de fútbol, sí, si ya nos metemos en temas más serios como puede ser la política, que te puede afectar a tu economía, a tu bienestar, entonces ya que no vas a ser capaz de hacer. Claro, efectivamente. Sí, claro, o sea, cualquiera de nosotros ahora mismo que podemos decir, es que yo sería incapaz de hacerlo. Yo estoy convencido de que soy incapaz. Ahora, yo no firmo al 100%. Ya. Hay muchos métodos para conseguir desequilibrar a un ser humano. Y para hacer que entre por el redil y vaya y comulgue con algo que hasta entonces era imposible. Totalmente de acuerdo. O sea que... Yo creo que una de las principales cosas que se debe conseguir, y ahora ya sí, lo mismo que digo que hay cosas que siempre he dicho que todo es posible, que yo creo que o sea, el 100% de todo o el absoluto no existe, con lo cual siempre hay esperanza para todo. Lo que voy a decir ahora sí creo que es muy muy difícil, casi imposible, por lo menos por ahora, y es conseguir que de verdad haya un tipo de justicia o legislación popular que sea la que, entre otras cosas y esencialmente, juzgue, controle y supervise la acción de los políticos, porque esta es una acción que tú lo has estado nombrando y hay muchísimos más casos que se podrían sacar. Sí, por supuesto. O sea, es que el género humano, desde que es género humano y desde que existe un método, una forma de organizar la vida, es decir, en base a una política, a unas normas, desde que se formaron los clanes. Esto es así, desgraciadamente. O sea, o tú los controlas. Ahora, lo que no se puede permitir es que por el hecho, y eso lo estamos viendo en España y con la corrupción, sobre todo, en nuestro país, en otros países con temas de terrorismo, en otros países con temas de tráfico de drogas, cada uno tenemos lo nuestro. Sí. O sea, lo que se está viendo es que en el momento en que tú llegas o metes la cabeza, entre comillas, en ese clan político, prácticamente estás inmune. Sí. Estás protegido. Estás protegido, sí. No te pueden meter mano judicial dependiendo de qué tipo de cosas. No. Es que eso tiene que desaparecer automáticamente. Claro. Pero se tienen que crear tribunales populares. El problema es que y a decir tribunales populares no me estoy refiriendo porque puede ser aquí viene el rojo de turno y que quiere que el primero que pase por la calle forme parte de un tribunal. No, perdona, o sea, gente con conocimiento de ley y gente preparada, gente que tenga EGB incluso,
pero que no Con forme perdón, parte del gobierno porque vamos. y que no esté influido por el gobierno y que no esté nombrado por ningún tipo Pero de eso partido. es utópico totalmente, Eduardo. Es muy difícil, ya lo he dicho. Es Creo que es utópico. lo más difícil o lo más, o sí, Eso de es lo, utópico porque además no se ha conseguido nunca. de lo más difícil que yo creo que hay ahora mismo para conseguir. Pero es que tendría que ser así. Hombre, por supuesto que tendría que ser así, pero está claro que yéndonos hacia arriba, yéndonos hacia esas élites que controlan o esa élite que controla, está claro que no van a dejar que eso pase en ningún momento. Está claro que no lo van a dejar. Pero es que volvemos otra vez al principio de al principio de toda la historia. Vamos a ver. Si la élite te la conforman, vamos a decir un número, o sea, te la conforman 5.000 y el total de la población son 100.000, ¿por qué no se consigue? Es reducido mucho, está claro que no somos 5.000 contra 100.000. Precisamente porque ellos han utilizado sus técnicas y sus tácticas ¿no? muy bien utilizadas. No. Por eso nos tienen sumidos en un estado de caos, de ahora, miedo y ahora de mismo, servilismo de alguna y ahora manera. mismo todo lo que hay en marcha es una maquinaria absolutamente engrasada y muy bien preparada y muy bien diseñada. Pues si es que cada pieza del puzzle está encajando en su sitio. Y hay determinadas Una cosas, tras otra. hay determinadas cosas que en el momento en que tú saques los pies del tiesto y pidas algo que dado el caso, incluso mayoritariamente pueden pensar, coño, que esto es de justicia. Depende de lo que digas, puede ser tachado pues de poco menos que de terrorista, de que estás atentando contra la moral, que estás... Sí. Que la maquinaria está muy bien diseñada. Vamos a ver, la maquinaria muy bien está... diseñada para oprimir. La está maquinaria claro. está también engrasada, como bien dices tú, para oprimir. Que hoy en día digas lo que digas, puedes estar ofendiendo a un colectivo, Sí. a una ideología, digas lo que digas. Sí. Yo el otro día me reí mucho con un amigo en Facebook, precisamente, que puso, de una forma muy irónica, puso buenos días. Y entre paréntesis puso, perdón si he molestado a alguien. Es decir, es que ya el simple hecho de dos palabras, como son buenos días, puede estar molestando a alguien. Sí. Entonces se han cuidado muy mucho. De ahí todos esos ataques de bandera falsa también, para irnos teniendo controlados, asustados. Y de esa manera tenernos totalmente... Vamos a ver, está claro la similitud que hacías tú antes entre los 5.000 y los 100.000. Eso está clarísimo. Y por ahí hay una frase que lo dice: si los de abajo se mueven, los de arriba caen. Claro que Está sí. claro. Pero es que eso no hay ninguna duda. Claro, pero está tan sumamente bien diseñado que los de abajo ni se les ocurre, ni se les pasa por la cabeza moverse. Porque desde muy atrás en el tiempo, vienen conformando lo que está ocurriendo en estos momentos. Es que ahora mismo los de abajo estamos enfrentados de todos los tipos posibles. De deporte, religión, política, país contra país, Sexo. raza contra raza, sexo contra sexo. Y empiezas a asumir, ¿cómo narices vas a poner de acuerdo a esta gente? Nos tienen entretenidos, y nosotros creemos que estamos hablando de una lucha o de una justicia social porque vamos a favor de los homosexuales, o a favor de los negros, o a favor de los verdes, o a favor de lo que sea, o de los gatos, o de los perros. Pues es que por eso también hay problemas. Ya. Entonces, o si eres vegano, eres carnívoro, o eres vegetariano. Y empiezas a sumar y dices, vamos a ver, si es que nos han complicado la vida y hemos aceptado que nos la complican. Claro que sí. Ahora, hoy en día todo es problema, todo es tema de debate. Exactamente, no de debate, no de enfrentamiento, porque si hubiera un debate todavía. Empieza el debate, pero Sí. el debate suele terminar en gritos. Exacto. Que tú estás, y si es un debate en la televisión, y desgraciadamente tú intentas entender qué es lo que están diciendo Y no te enteras. Y es que si ellos, que son los que se supone que están representando a una gran masa y están debatiendo, no son capaces ni tan siquiera de guardar el respeto en un orden a la hora de hablar, ¿qué vamos a esperar? Exactamente. Entonces yo creo que los atentados de bandera falsa que se han ido dando con más frecuencia en los últimos tiempos ha sido uno de los métodos para llevarnos a donde estamos ahora. Sí, está claro. A ese estado de sumisión, de aceptación, y de paso, para que juguemos un rato y estemos entretenidos, nos dan por lo que pelearnos y que pensemos que somos realmente héroes sociales. Sí. ¿Vale?
Y entonces pelearemos por el derecho de los homosexuales, pelearemos por el derecho de los negros, de los blancos, de los amarillos, de los perritos, de los gatitos, de los caballos, da igual. Pero nos sentiremos útiles y nos sentiremos que estamos haciendo algo por la sociedad, Sí, ¿vale? y que a ti te puede gustar defender una cosa, a mí defender otra. Exactamente. ¿Está? Y por eso no tenemos que ser enemigos, ni tenemos que pegarnos un tiro, ni... Pero eso es lo que ellos están buscando y lo están consiguiendo. Además es que lo que más me fastidia de todo esto, lo que más rabia me da de todo esto, es que paso a paso están cumpliendo su agenda Vamos, y paso a paso la estamos siguiendo. es que está clarísimo, Paso a paso la estamos siguiendo. está clarísimo. Estamos cayendo en su juego. Caímos desde hace mucho tiempo. Y, claro, lo único que podemos hacer es lo que estamos haciendo en estos momentos, decirlo. Pero no podemos ir mucho más allá. Es que hay muy pocas cosas más que se puedan hacer. No podemos ir mucho más allá, no Porque podemos... además hay determinadas fronteras que no se pueden cruzar, porque entonces Exactamente. ya no volverás a intentarlo porque no te van a dejar. No te van a dejar, exactamente. Entonces, bueno, pues esto es lo que... Ahora, es eso. A lo largo de la historia es lo que hay. Guste a quien le guste y a quien no le guste, pues tendrá un problema. Tendrá un problema porque le va a costar mucho cambiar esto. Y si vuelvo a decir que se puede cambiar, se puede cambiar. Sí, yo no digo que Imposible no no se... es. Yo no digo que no se pueda cambiar. Pero Digo que es muy difícil esto está cambiar. sucediendo desde siglos inmemoriales y siempre y desgraciadamente todo aquel que llega al poder entra dentro de una maquinaria en la cual llegada la situación y llegado el momento determinado, desgraciadamente todo vale y el fin justifica los medios. Ujú. Y Efectivamente. después te lo podrán disfrazar como quieras. Mm. No, yo velaba por el bienestar de la población, me he podido equivocar, pero yo iba buscando lo mejor. Pero eso, y además, eso te lo reconocerán si, llegado el momento, es uno de esos casos excepcionales en los cuales un político con un alto cargo de representatividad o de responsabilidad en un momento determinado cae en desgracia o se tiene que enfrentar Ah, sí, a un juzgado, porque si no, por supuesto. eso jamás se va a reconocer. Por supuesto, está claro, está claro. Y está claro que estoy hablando en general, o sea, no he nombrado a nadie. Mm. Estoy hablando de la política en En general. general, Es que en es así. general. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, pues creo que ha quedado claro el tema de las falsas banderas, creo que ha quedado claro como el fin, y creo que es una forma muy sencilla de explicar los atentados de falsa bandera. El fin justifica los medios. Para ellos, evidentemente. Entonces, bueno, no sé si tienes algo más que añadir. Yo No, creo que poco que más se ojalá puede... seamos capaces de cambiar esta tendencia que lleva siglos manipulando Discúlpame, la historia. discúlpame, pero lo veo muy La difícil. historia y la forma de vivir Sí, de todos nosotros. de todos nosotros, está claro. Bueno, pues nada, nos despedimos aquí. Me despido diciéndoles lo que les digo siempre: que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones. Sean ustedes muy felices y hasta la próxima edición de Luces y Sombras.